Greater House, 21 de septiembre de 1946. Nota adicional sobre el recuerdo de sí. En una reciente disertación, se hizo referencia al hombre ladino en el cuarto camino que sabe cómo preparar una píldora y tragarla, en lugar de hacer toda clase de penosos y prolongados esfuerzos, tales como los del fakir o del monje. Las gentes pueden realizar toda clase de esfuerzos inútiles y faltos de inteligencia, para alcanzar un nivel más elevado de ser, por medio del ascetismo, por medio de la tortura del cuerpo, manteniendo votos de silencio, pasando hambre, negándose todo placer, realizando rituales elaborados, repitiendo mecánicamente plegarias, haciendo constantemente cosas desagradables o irrazonables, y así sucesivamente. Todo esto no es inteligente. El hombre ladino ve inmediatamente, por medio de la observación de sí, que en él hay algo que anda mal y lo reconoce, esto es, lo traga, y después se recuerda a sí mismo en conexión con ello. Trabaja personalmente sobre sí mismo. Solo se puede preparar la píldora viéndose a sí mismo, por una directa observación de sí, esto es, por el trabajo personal y el formular de lo que se ve. De este modo, se discierne el esfuerzo que es necesario realizar en un momento dado, para mantenerse despierto. Lo que una persona necesita en un momento dado, suele ser por completo diferente de lo que necesita otra. Por ejemplo, la oración del Señor puede ser contemplada como la oración del hombre ladino. Cabe notar primero, que es inútil orar mediante vanas repeticiones. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo capítulo 6 versículo 7. Lo que significa no es dicho en forma directa, a saber, que la oración ha de ser consciente y no mecánica. Debe ser concebida por la mente y, su significado, ha de ser visto internamente en relación con el propio estado de ser. Cada palabra debe ser dicha conscientemente con pleno significado. En esa oración, que farfullamos inútilmente en la iglesia, pedimos el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero la palabra griega no significa de cada día sino lo que es necesario. También tiene el significado de pan transustancial o lo que está más allá de nosotros. El pan no significa el pan literal, sino el pan de los cielos, esto es, el pan psicológico, la introspección psicológica, el alimento mental, proveniente de un nivel más elevado, y que así nos muestra lo que es equivocado y violento en nuestro nivel. Parafraseando la sección. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, significa danos visión y discernimiento y nueva significación hoy, para que podamos conocer lo que hay que hacer y cómo trabajar sobre nosotros mismos hoy. Así, en un sentido, la píldora es el penoso pan celestial que es preciso tragar. Es lo mismo que el maná en el desierto. Es lo mismo que orar para ser capaz, directa y sinceramente, de observarnos a la luz del trabajo, y así, a través de su iluminación mental, ver sobre qué es necesario trabajar, y con qué no hay que identificarse, etc., y aceptar ese destello de introspección o luz que nos es dado, llevarlo hacia adentro y no discutirlo ni autojustificarlo, sino aceptarlo, reconocer su verdad. Pero la mayoría de las gentes discuten toda verdadera crítica interna o externa sobre ellas mismas y así no la tragan, esto es, no la aceptan, y no la ven como la verdad sobre sí mismas. Cuando nos muestran algo sobre nuestro estado de ser, ya sea por medio de la percepción interior, ya sea por una sugerencia exterior o insinuación, no preparamos con esto una píldora, esto es, no lo formulamos, ni tampoco lo tragamos, esto es, aceptarlo como la verdad. Pero si lo hiciéramos, esto nos llevaría a un esfuerzo directo e inteligente, fundado sobre la comprensión. Esto es, lo que hace el hombre ladino, esto es, el hombre inteligente, y es inconmensurablemente superior a los ejercicios de respiración, a los ritos, los ayunos, las torturas del cuerpo, al seguimiento de disciplinas mecánicas, y todo lo demás. El cuarto camino se funda en la comprensión. El trabajo es el cuarto camino, esto es, no es el camino del fakir ni el camino del monje, ni el camino del yogi. En este trabajo, la comprensión, es la cosa más poderosa que un hombre puede desarrollar. Por lo tanto, es necesario empezar con el intento de comprender qué enseña el trabajo y ver por sí mismo por qué lo enseña. ¿Qué significa ello? Significa, en resumidas cuentas, que es preciso que usted comprenda por sí mismo, porque las emociones negativas deben desvanecerse, comprender por qué la autojustificación debe desaparecer, porque la mentira y el engaño deben desaparecer. Advierta que la oración del Señor dice,
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es menester que comprenda por sí mismo por qué deben desaparecer las fantasías egoístas, porque la autocompasión y los lamentos deben desaparecer, porque el aborrecimiento debe desaparecer, porque el estado de sueño interior debe desaparecer, porque la ignorancia debe desaparecer, porque los amortiguadores y las actitudes y los retratos deben desaparecer, porque la falsa personalidad, con los dos gigantes que andan adelante de usted, el orgullo y la vanidad, deben desaparecer, porque la ignorancia de sí ha de ser reemplazada por un verdadero e imparcial conocimiento de sí, mediante la observación, porque la consideración externa es siempre necesaria, y, finalmente, es preciso que comprenda y vea, porque el recuerdo de sí es completa y totalmente necesario para usted en todo momento, si quiere despertar del gran sueño inducido por el poder de la naturaleza, y del creciente hipnotismo masivo de la vida externa. Todo esto constituye el trabajo y lo que enseña, a saber, qué tenemos que hacer, para despertar del estado de sueño en que vivimos. Ahora bien, si a través de una observación de sí imparcial ve algo, digamos, que surge únicamente de la falsa personalidad, de la vanidad y el amor de sí, y así de una memoria de sí equivocada, que lo controla y habla por su boca, y rige todas sus emociones y pensamientos y expresiones faciales y movimientos, y si lo ve claramente y lo formula, entonces prepara una píldora. Sí, pero ¿puede hacerla rodar entre los dedos? ¿Acaso es tan clara, tan definida, tan objetiva? No, pero puede llegar a serlo, a medida que su comprensión de lo que es el trabajo se fortalece, debido a que es más responsable hacia él. Entonces tiene que tragar la píldora, aceptarla, esto es, ver que es algo en usted y que tiene toda la culpa porque se ha identificado y, dicho yo, basta, ahora, aquella cosa en usted, la cual lo hizo probablemente desdichado, y aún más, desdichados a todos sus allegados. No diré que tragar la píldora es cosa fácil. Ahora bien, una persona carece del poder de observación de sí, salvo si utiliza la fuerza del trabajo. Por eso, en la persona que es secretamente insincera en su actitud hacia el trabajo, siempre se encuentra una curiosa incapacidad de observarse a sí misma. Tales personas carecen de luz para verse a sí mismas. En dichos casos, no se trata de preparar una píldora y de tragarla. Considera lo que se ha dicho tan a menudo. Usted no puede comprender el trabajo a menos que lo sienta, esto es, que lo valore. Comprender en el sentido trabajo requiere para empezar, la cooperación de dos centros, el centro intelectual y el centro emocional.